y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy llegamos al capítulo 11. Al recorrer los primeros 10 capítulos de Oseas, hemos visto un problema recurrente en el pueblo de Dios, y es la desobediencia, motivo por el cual Dios tenía que castigarlos. Ahora que llegamos a los últimos 4 capítulos de Oseas, el enfoque es el amor incondicional de Dios por su pueblo. Este amor incondicional es difícil de definir. La definición más simple sería que es un amor que se da sin condiciones. No está influenciado por nada ni por nadie. El amor incondicional no está regulado por nada. En otras palabras, Dios simplemente elige amar sin importar si la otra parte le corresponde o no. Oseas es el gran profeta del amor incondicional. Eligió amar a Gomer cuando no había nada en Gomer que valiera la pena amar. Dios le dijo que se case con una ramera infiel para ilustrar la relación de Dios con Israel. Ahora debemos admitir que al leer el libro de Oseas no hay ninguna razón para que el Señor ame a su pueblo. Más bien por el contrario, ellos han hecho cosas que han merecido la ira de Dios. Pero cuando llegamos a los capítulos finales de este libro, Dios dice: «Porque te amo voy a hacer cosas maravillosas para ti». Y en la verdad ellos no se merecían esto. En Oseas capítulo 11 lo que vemos es esto, que a pesar del hecho de que el pueblo de Dios se alejó de Él, una y otra vez, Él no los abandonaría, y al final los llevaría a tener una relación maravillosa con Él porque los amaba. Así como el pueblo de Israel, no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos el amor de Dios y menos sus bendiciones. Dios dice: «Te has alejado de mí como adúltero una y otra vez. Y sin embargo, te amaré de todos modos. Me fallaste y pecaste contra mí una y otra vez. Sin embargo, te seguiré amando. Te has negado a tomar en serio mi palabra, y sin embargo, te seguiré amando». Eso es amor incondicional, y ese es el amor que se desarrolla en los capítulos finales del libro de Oseas. Ahora, mientras estudiamos este capítulo, hay algunos momentos importantes que Dios quiere señalar. Es como si Dios estuviera hablando consigo mismo sobre qué hacer con su propio pueblo. El primer punto importante que encontramos en este capítulo 11 de Oseas es que Dios amó y llamó a su pueblo a una relación personal con Él. El versículo 1 del capítulo 11 dice: «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Dios usa la imagen de un padre que cuida a su hijo para describir su relación con Israel. Cuando Israel era muchacho, señala el momento en que eran jóvenes como nación. La siguiente frase pone este periodo de tiempo en el Éxodo, cuando salieron de Egipto. Eran muchachos en muchos sentidos. En ese momento no sabían mucho acerca de Dios y de sus mandamientos. De alguna manera fueron ingenuos. Ciertamente no se habían mezclado con las demás naciones, ni aún se habían hundido en la idolatría. Dios amó a la nación de Israel como amaría un padre a su hijo. Este versículo no significa que Dios dejó de amarlos cuando crecieron, sino que Israel ya no correspondía al amor que Dios le brindaba. Volviendo a la analogía padre e hijo, antes de que te imagines a Israel corriendo hacia los brazos de Dios, como lo haría un niño cuando su padre regresa después de trabajar, ese tipo de relación amorosa e íntima que tenían anteriormente ya no existía. Este muchacho creció y no quería tener ninguna relación con su padre. Dios le recuerda a su pueblo que cuando comenzó su relación con ellos, Él los amaba. Su amor lo motivó a salvar a Israel, y su amor le motiva a salvar a cualquiera que viene a Él en arrepentimiento y fe. Ahora bien, la forma en que el amor de Dios se manifestó fue en el hecho de que Dios los eligió como su pueblo. A menudo destacamos el hecho de que el amor bíblico es mucho más que un sentimiento emocional. Dios amaba a Israel y la eligió para ser su propia nación.
Al final del versículo 1, Dios le recuerda a Israel que llamó a Israel su hijo. Mateo cita este versículo de Oseas y dice que Jesucristo fue el cumplimiento de este versículo. Mateo 2:15 dice: Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Jesucristo es el máximo cumplimiento del amor de Dios. Así como Dios llamó a Israel a salir de Egipto, Dios llamó a Jesús de Egipto, porque José y María huyeron allí porque Herodes quería matarlo. La mayor muestra del amor de Dios se ve en el hecho de que Dios permitió que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo y diera su vida en la cruz del Calvario. El Éxodo señala el momento en que Dios llamaría a su Hijo de Egipto para salvar a su pueblo, y Jesús cumpliría todos los planes de Dios para la nación israelita, trayendo bendición a todas las naciones de la tierra. El segundo punto importante de este capítulo 11 nos habla que cuando Dios más los llamaba, el pueblo se alejaba más de él. El versículo 2 de este capítulo 11 nos dice: Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Como mencionamos anteriormente, Dios amó a Israel cuando era muchacho, pero cuando creció no correspondía ese amor de la misma manera. Dios les envió a sus profetas para que se vuelvan a Él, pero ellos no escucharon, sino que mataron y persiguieron a los profetas de Dios. De hecho, sus palabras tuvieron un efecto contrario. Cuanto más Dios se acercaba a ellos, ellos más se alejaban de Él. Dios amó a su pueblo dándole su palabra por medio de los profetas y maestros, para poder guiarles por el verdadero camino. Pero cuanto más se les enseñaba la verdad, más se alejaban de ella. Seguían siendo atraídos hacia la adoración de Baal. En lugar de responder al Padre que los amaba, escuchaban a personas perversas que los alejaban de una relación maravillosa con Él. El tercer punto importante que encontramos en este capítulo 11 es que el pueblo no reconocía todo lo que Dios había hecho por ellos. Los versículos 3 y 4 de este capítulo 11 dice: Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hay 6 realidades que Dios quería que su pueblo supiera, y que ellos al parecer lo habían olvidado. La primera realidad es que Dios enseñó a su pueblo a caminar. La primera parte del versículo 3 dice: Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Lo que se muestra aquí es como un padre ayuda a su pequeño hijo a aprender a caminar. Si eres papá y haces esto, sabrás que a los niños les cuesta aprender a caminar. Sus piernas son débiles y tienden a tambalearse. Cuando esto sucede, un buen papá lo sostendrá para que no se caiga. Eso es lo que Dios hizo por Israel. Como padre amoroso, lo cuidó y le enseñó de cómo vivir y qué dirección debían seguir. La segunda realidad es que Dios tomó a su pueblo por los brazos. La segunda parte del versículo 3 dice: tomándole de los brazos. La idea aquí es que Dios los sostuvo y los mantuvo firmes para que no se lastimaran. La tercera realidad es que Dios cuidó a su pueblo. La tercera parte del versículo 3 dice: y no conoció que yo lo cuidaba. Dios una y otra vez los había cuidado de todo tipo de peligros. La realidad número 4 es que Dios dirigió a su pueblo. La primera parte del versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje. Dios amó y dirigió a su pueblo. Dios no se impuso sobre su pueblo, más bien los guió con amor. La quinta realidad es que Dios libertó a su pueblo. En la segunda parte del versículo 4 dice: fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Dios quitó el yugo de su pueblo. Quitó de nosotros el yugo de la ley. Quitó de nosotros el yugo de la culpa y el pecado. Quitó de nosotros el yugo de la preocupación y la duda. La sexta realidad es que Dios alimentó a su pueblo. La última parte del capítulo 4 dice: y puse delante de ellos la comida. Los niños no tienen ni la menor idea de lo que sus padres hacen por ellos.
Los padres trabajan incansablemente para mantener a sus hijos. Los niños esperan que la comida simplemente aparezca en la mesa a la hora de comer. No están pensando en el alquiler, los recibos de la luz o el agua, o de dónde sale la comida. La mayoría de estas cosas ni siquiera están en los pensamientos de los niños. Es más probable que se quejen de la comida servida que comprendan lo que implica servirla. Y eso es lo que vemos aquí sobre el pueblo de Israel. No sabían que Dios hacía todo por ellos. Como niños, no apreciaron la bondad y el cuidado de Dios por ellos. Ahora bien, esto tiene implicaciones tanto físicas como espirituales. Dios se encarga de que su pueblo tenga comida para comer, pero más que comida física, Dios se encargará de su pueblo alimentándolos con su palabra. El cuarto punto importante que encontramos en este capítulo 11 habla de que el pueblo de Dios se negaba a regresar a una relación correcta con Dios, por lo que Él los castigaría. Los versículos 5 y 6 dicen: No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Debido al hecho de que no se volvieron a Dios, ellos necesitaban conocer algunos hechos. El primer hecho es que Dios permitirá que su pueblo sea llevado cautivo por sus enemigos. El versículo 5 nos dice: No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Así de voluble era el pueblo de Dios. Ellos estaban dispuestos a regresar a Egipto en lugar de buscar tener una relación con Dios que había hecho tanto por ellos. Pero Dios les dice que no permitirá que regresen a Egipto, sino que dejará que los asirios los dominen. En el año 722 a.C., los israelitas fueron deportados a Asiria como castigo directo de Dios. El segundo hecho es que Dios permitirá que la guerra los domine y los consuma. El versículo 6 dice: Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Dios permitiría que los soldados enemigos los atacasen y demolieran sus ciudades. No importaba cuán seguras parecieran ser esas ciudades, Dios permitiría que sus enemigos tuvieran ventaja contra su propio pueblo. No creo que Israel comprendiera lo cerca que estuvieron de extinguirse. Ellos habían llevado a Dios al límite, y en realidad estaban jugando con la idea de la aniquilación total. ¿Por qué Dios no lo hizo? La respuesta es su amor. A veces, por más cariñoso que puede ser un padre, no puede dejar que su hijo rebelde continúe en su rebelión. A veces permitirá que sufra las consecuencias de su rebeldía para que aprenda la lección. El quinto punto importante que encontramos en este capítulo 11 habla de que el pueblo se apartó de Dios y no estaba exaltándolo. El versículo 7 nos dice: Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. La inclinación del pueblo de Dios era abandonarlo. Dios dice que cuando le pidan ayuda, no los ayudaría, porque ninguno de su pueblo lo estaba exaltando. Estas personas reconocían que Dios es el Dios Altísimo, pero no lo estaban honrando de verdad. Por eso Dios no les respondería, ya que solo se ocupaban y se deleitaban en el pecado. El sexto punto importante que encontramos en este capítulo 11 nos habla que el amor de Dios se muestra en acciones de gracia hacia su pueblo rebelde. Y esto lo encontramos de los versículos 8 al 11, que dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Llegamos a uno de los pasajes de gracia más sorprendentes de la Biblia.
Dios está en un punto crítico en lo que va a hacer. ¿Se inclinará Él como Dios a su justicia o a su amor? ¿Se inclinará hacia su santidad o su gracia? A pesar del hecho de que el pueblo de Dios había sido inmoral e idólatra, y a pesar de que Dios podía legítimamente destruir a su pueblo, Dios dice que haría cosas asombrosas por ellos. Hay 7 promesas que Dios da a su pueblo. La primera promesa habla de que Dios no abandonaría a su pueblo. La primera parte del versículo 8 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? En el versículo 8, Dios hace 4 preguntas retóricas. Ahora Oseas comienza con una primera pregunta: ¿cómo podré abandonarte? El pueblo de Dios había pecado tanto contra él que Dios tenía todo el derecho de abandonarlos. Le habían sido tan infieles que esto parecería ser algo lógico. Pero la pregunta de ¿cómo puedo abandonar a mi pueblo? No es fácil de responder para Dios. La respuesta para la mayoría de nosotros sería fácil. Es fácil abandonar a las personas que parecen no preocuparse por nosotros. Es fácil abandonar a los miembros de la familia que no se preocupan por nosotros ni por lo que es correcto. Pero Dios no obra como los seres humanos. La segunda promesa es que Dios no entregará a su pueblo. La segunda parte del versículo 8 dice: ¿Te entregaré yo, Israel? Dios iba a permitir que su pueblo sea llevado cautivo como castigo, pero nunca renunciaría al hecho de que son su pueblo. La tercera promesa es que Dios no aniquilará a su pueblo como Adma y Zeboim. La tercera parte del versículo 8 dice: ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como a Zeboim? Adma y Zeboim eran 2 ciudades estrechamente relacionadas a Sodoma y Gomorra. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 10 versículo 19 y Génesis capítulo 14 versículos 2 y 8. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad, Dios la destruyó como Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29:23. Dios está diciendo que su pueblo había caído en los mismos pecados de esas ciudades, pero por su gracia y por su amor, no los destruiría como sí lo había hecho con esas 2 ciudades. La cuarta promesa es que Dios tendría compasión de su pueblo. La cuarta parte del versículo 8 dice: Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Cuando Dios dice mi corazón se conmueve dentro de mí, lo que está diciendo es que está en un profundo conflicto emocional. Él es un Dios santo y justo, pero también es un Padre amoroso y compasivo. La quinta promesa es que Dios no ejecutará su ira contra su pueblo. La primera parte del versículo 9 dice: No ejecutaré el ardor de mi ira. A pesar de la depravación de su pueblo, Dios tomó la decisión judicial de no llevar a cabo su ira contra Israel. Dios permitiría que su pueblo experimente algún juicio de castigo, pero nunca derramaría el ardor de su ira sobre ellos. La sexta promesa es que Dios no destruirá a su pueblo. La segunda parte del versículo 9 dice: Ni volveré para destruir a Efraín. Dios es santo y tiene todo el derecho de destruir a su pueblo. Dios es soberano y no obra como los hombres. Dios puede optar por castigarlos o también bendecirlos. Dios puede elegir olvidarlos o perdonarlos. Él puede optar por destruirlos o también restaurarlos. Dios es Dios y todas estas opciones están en sus manos, pero para su familia Él siempre elige la gracia. En la séptima promesa, Dios promete a su pueblo redimirlos y restaurarlos a su tierra. Versículos 10 y 11 dice: En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Mire cuidadosamente lo que Dios dice que va a hacer con su pueblo. La primera bendición restauradora habla de que un día su pueblo vivirá para Dios. La primera parte del versículo 10 dice: En pos de Jehová caminarán. En el momento que escribió Oseas, el pueblo se estaba apartando de Dios. Pero esto no sería siempre así, ya que un día volverían a Él. Un día el pueblo de Dios andaría en pos del Señor. La segunda bendición restauradora
es que el pueblo de Dios regresaría a su tierra y serían protegidos por Él. La última parte del versículo 10 y el versículo 11 dice: Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Esta es una de las muchas profecías que hablan sobre la reunión de los judíos. Tenga en cuenta que aquí dice que desde el occidente, ni Asiria ni Babilonia estaban en el occidente. Por lo tanto, en la dispersión como en la reunión posterior, también sería de todas direcciones. Egipto y Asiria se mencionan en el versículo 11, así que esta reunión es en ambas direcciones, es mundial, es de los 4 rincones de la tierra. El pueblo de Dios sería devuelto a su tierra y ahí se asentarían, dice Jehová. ¿Por qué Dios hace tanto por su pueblo? La respuesta es: por su amor incondicional. Que Dios te bendiga.